Yo venía con el GPT luchando, ¿no? Porque he guardado varios links en internet, he stalkeado, he buscado cosas y me ha llamado mucho la atención, ¿no? En toda la parte de corresponsal. Ujú. He dicho, wow, increíble, pero aparte como muy joven. Sí, con 22. Sí, sí, eso he visto. Entonces ahí me he quedado en loop Ajá. hablando y debatiendo con la IA sobre ti, ¿Qué te dice? que es muy curioso. Pues me gustó, me propuso cuatro temas, que Ujú, no voy a desvelar, ujú, pero me gustó mucho sobre todo la parte de, me propuso uno, bueno, te voy a desvelar uno, algoritmo y sensibilidad periodística. ujú. Me ha gustado ese, ¿no? Como luego otro de identidad también. ¿Cómo compaginamos el algoritmo y la sensibilidad periodística? Sí, Ujú. sí, pero luego también estaba viendo por otro lado, claro, estando en lugares sensibles, eso cómo te ha afectado a ti y cómo te ha ido construyendo, el lado de la identidad como periodista también. Ujú. Yo creo que mucho. Sí. Sí, porque llegar con 22 años y ya con 22 enfrentarte a las dos realidades tan opuestas como las que me encontré en Jerusalén, con jóvenes dispuestos a inmolarse en cualquier cafetería israelí, eso en el lado palestino, y con jóvenes del otro lado mmm, convencidos de que mmm, con un fusil en un checkpoint haciéndoles la vida imposible a los palestinos estaban salvando vidas y estaban mejorando la vida de los israelíes y del Estado judío. Claro, pues intentar entender esas dos realidades ya a los 22, yo creo que te dice de golpe y porrazo de qué va esto del periodismo. Es Que un creo gran que es, impacto psicológico. sí, y que creo que es al final de lo que va el periodismo, ¿no? De hacer el ejercicio de empatía, de ponerte en la piel del que tienes enfrente. ¿Y eso pasa todo el rato cuando ejerces la profesión? O sea, sigues sintiendo esa empatía o traspasar, ¿no? Trascender a partir de lo que estás construyendo con lo que Pasa, haces. pasa muy a menudo porque tienes, tienes a la otra persona enfrente y creo que un montón de veces con la otra persona enfrente siempre es la pregunta que hay detrás siempre es la misma, es vamos a intentar entender cómo ha llegado esta persona a decir lo que dice, a pensar lo que piensa, a actuar como actúa. Que tú vas abriendo como capas, ¿no? O sea, es un ejercicio de ir abriendo poco a poco. Ujú, sí, ver lo que hay detrás de ese razonamiento, de esa forma de actuar. ¿Y qué te lleva a...? Claro, porque ese impacto lo tenías previsto. ¿Tú sabías que en Jerusalén ibas a vivir eso? ¿O con esos 22 años y con ese arrojo Hmm. te lanzas, ¿no? Por ese amor desbordante de hacer? No, no tenía previsto que me iba a encontrar eso. Bueno, me parecía que era un sitio interesante mediáticamente y, y en aquel entonces EITV todavía no tenía su red de corresponsales montada. Eh, entre quienes estábamos de becarios, quienes estábamos en redacción, bueno, pues cabía la opción de proponernos para ir a los sitios y contar historias desde allí, incluso montar las corresponsalías. En mi mente al principio estaba Londres, pero otra compañera ya lo cogió antes y claro, porque había estado Erasmus. Y entonces, nada, me repensé un poco qué destino podría ser interesante y pensé Jerusalén, mediáticamente. Es un sitio que necesita eh, nuestros propios ojos y no hay nadie. Y así lo propuse y así al final salieron 3 años de montar la corresponsalía y trabajar desde allí, desde Oriente Medio. Qué gran impacto, ¿no? Lo acabo de poner, estoy haciendo una línea de vida que voy a ir haciendo, ¿no? Poco a poco. Ese es el gran impacto. Esos 3 años, ¿qué recuerdas como que se te queda grabado de esos 3 años? Claro, y con 22 dices, qué gran impacto, con 22 allí. Y es verdad que a mis compis de profesión les parecía que era demasiado pronto. Y con el tiempo les he entendido perfectamente. Entonces igual no les entendía tanto, ¿no? Me llegaban a decir, recuerdo camino a Bagdad con otro colega del periódico, eh, y él diciéndome, hombre, Xavier, tienes que entenderlo, esto es como un médico que al día siguiente de salir de la carrera está operando a corazón abierto. Y con el tiempo le he entendido, pero también he entendido pues que yo intenté hacer el camino
que intenté hacer, o sea, el camino que encontré y ese fue el que encontré. Y desde luego estoy muy, muy agradecido al haber empezado en Jerusalén porque creo que fue una de las mejores escuelas. Allí estaban pues todas las veteranas, los veteranos de las grandes redacciones estaban allí. Y estar a su lado y mamar de todo aquello, que además contaban historias de terreno maravillosas, y creo que es con el tiempo lo que mejor sé hacer. Miro ahora y digo, si algo sé contar, si algo se me da bien, es contar las injusticias que sufre la gente, ¿no? Y eso lo aprendí allí en Jerusalén. Y eso es poner el ojo y el cuerpo. Ujú. Pues no es solo la observación, es el cuerpo, Y los sentimientos claro. y muchas cosas, sí, sí, sí. Es Eh, ponerlo todo, es poner la persona, ¿no? Y lo he dicho antes, ser capaz de ponerte en su piel. Entonces, en esos 3 años, ¿cuál es la maravilla? ¿No? ¿Con qué etiquetas de maravilloso? ¿La magia humana de la solidaridad? ¿De qué eventos suceden humanos en esos entornos Ujú. que se pueda reseñar? La magia de la solidaridad precisamente en Jerusalén. No, No. no. Eh, de hecho, me da la sensación de que estando allí te das cuenta de lo cruel que puede llegar a ser el ser humano. Pero me quedo con la familia que formamos de corresponsales y todo lo que se construyó en torno a esa familia de corresponsales. Porque era una piña muy, muy unida, de la que, lo dicho, aprendí, me dieron todas las herramientas para ejercer la profesión que ejerzo hoy en día. Mm. Vengamos ahora al presente. Ujú. Estamos en el presente. ¿Qué estás disfrutando de la profesión? Pues, curiosamente, aunque no esté lejos, mm, disfruto de lo mismo que disfrutaba con 22 añitos recién salido de la carrera. Eh, disfruto denunciando las injusticias de quienes tengo a mi alrededor, ¿no? Que hay muchas y que podemos encontrarlas. Y buscando esas historias, contando esas historias, es con las que más disfruto. Porque al final es como lo que más sentido da a nuestra profesión. Ese periodismo de denuncia es lo que más sentido da a todo lo que hacemos. El otro día, hablando con un colega de Gaza, mm, pues ahora con cómo está la situación y tal, y le decía, ya me he propuesto por si necesitan algún apoyo, pues para ver si me mandan para la zona o tal. Y me decía, te va a la aventura. Y le dije, no es que me vaya a la aventura, es que es en esas situaciones donde más puedo aportar con mi profesión. Y es verdad que no solamente lejos, también en casa puedo hacerlo. Y es con eso precisamente con lo que más disfruto. Es increíble, ¿no? Como eso sigue y a la par hay más guerras Ujú. y más desgracias. O sea, ¿cómo mantienes esa sensación de función y de propósito en medio de ver esa parte humana, ¿no? Negativa? O sea, ¿cómo levantas esto? No queda otra. Eh, es, me da la sensación de que igual ya no, pero cuando yo fui con 22 años a Jerusalén, puede ser que pecase de ingenuidad, eh, iba con la idea, venga, vamos a contar cómo aquí en los próximos años la cosa mejora. La hoja de ruta para la paz Esa que es estaba claro, la entonces, esperanza, ¿no? ajá, la hoja de ruta para la paz que estaba entonces sobre la mesa, tal, si se cumple, no se cumple. Vas con esa idea de voy a contar cómo aquí se dan pasos por la paz en este conflicto que lleva la tira de años, ¿no? Décadas. Y claro, vas con esa idea, pero a los 3 años, que yo me volví a los 3 años, bueno, cambié de destino, y, y a los 3 años dices, no, no solo no he contado que han ido a mejor las cosas, sino que han ido a peor. Y vas con el tiempo porque te envían como enviado especial y te das cuenta de que todavía van a peor y que el tiempo solo empeora las cosas.
pero aún así no dejas de tener ganas de contarlo y de denunciarlo. ¿Qué Claro, menos? porque el estatus, mantener informadas a las personas, al menos, bueno, ahí está la función, ¿no? El hecho ya de hacerlo y de actualizar, ya eso es lo que, ¿no? Tu responsabilidad. Pues al Ese final es es el sentido de justicia, ¿no? lo único que nos queda es eso, ¿no? El seguir haciendo periodismo de denuncia y en medio de esta era de sobreinformación, pero llena totalmente de desinformación, pues lo que nos queda es seguir aportando nuestro granito de arena. El periodismo está en una crisis profunda por esta desinformación que nos invade y eso es lo que nos queda, ¿no? Seguir aportando nuestro granito de arena, seguir haciendo periodismo de denuncia y de periodismo con mayúsculas. De los casos que tratas, ¿cuál es el que se te viene a la mente ahora mismo? Que lo Uh tengas así, que te acompaña. -huh. mm, ¿Te refieres a Oriente Medio? Aquí No, te da igual. no, ahora mismo no, históricamente. Es decir, que, ¿qué es lo primero que se te viene? Como que se te quedó grabado en la memoria Uh -huh. y que persiste ahí. eh, Michele Grande, por ejemplo, es una chica que muy pequeña ya nos contó cómo, a pesar de haber nacido con pene, ella era mujer. Y es que además es uno de los casos que lo cuentas, lo explicas y te reafirma todavía más en ese periodismo que quieres hacer, ¿no? El que ayude a cambiar mentalidades, el que ayude a conseguir una sociedad mejor, pues ese lo hicimos. Mm, a nivel catástrofes, el terremoto de Haití de 2010, si no me equivoco, en el que murió un Bilbao. Ese fue tremendo y fue llegar y solo ver muerte y destrucción y no poder salir de ahí a la hora de, es verdad, cuando te envían de enviado especial, claro, tú vas para, yo qué sé, 10 días para unos informativos, en 10 días no puedes estar contando todo el rato la misma historia de los muertos de este hogar, de este otro hogar, de este otro hogar, no, hay que contar otras historias distintas. Ujú. Y fue un sitio en el que me costaba totalmente salir de eso y buscar historias distintas, precisamente por eso, porque eran más que muertos por todas partes. Claro, es muy potente lo que estás diciendo, ¿eh? Mm. ¿Eres consciente de que te acompaña mucha información y esa información es densa, es muy... Claro, cuando alguien transmite información menos densa, pues la sensación es igual de entretener, Uh -huh. ¿no? La búsqueda de la atención es hacia ese lugar. Tú no buscas entretener, tú no quieres entretener con esto, tú quieres exponerlo, ¿no? Y al exponerlo, pues hay un proceso también tuyo que se expone y que hay una parte de ti que muere en cada sitio, muy probablemente, Mm. No sé si muere o no muere. o se transforma. Transformar seguro, sí, sí, te transforma. Eh, yo de esto me di cuenta justo en la cobertura del terremoto de Haití. Eh, iba con un compañero, el camarógrafo Vincent. Para él era su primera catástrofe. No había estado en ningún lugar de conflicto, no había estado en ningún, ningún terremoto. Para mí no sé si era el tercer terremoto, pero de estas magnitudes nada comparable. Con él sí que me di cuenta cómo me había transformado, como dices. Vincent, su primera vez, eh, estaba intentando constantemente ayudar a cada persona que íbamos viendo. A ayudar con cualquier cosa. Los haitianos tenían muchos familiares en el extranjero, hacer una llamada al extranjero para decir que estaban bien. Necesitaban un bolígrafo, se lo dejaba. Necesitaban cualquier cosa. Y yo en un momento dado me vi diciéndole a Vincent, si no llegamos al informativo, al final no acabamos haciendo nuestro trabajo, que es contar lo que está pasando aquí, ¿no? Y ahí es cuando te planteas, Xavier, ¿te has insensibilizado? ¿O qué pasa? ¿Que no intentas ayudar? Y yo creo que es simplemente eso, que te transforma. No creo que me insensibilice, no. Eh, sigue sintiendo y de hecho Haití fue uno de los viajes de llorar, llorar y llorar, llamar a la redacción a las personas con las que tenía confianza para descargar y
Y no, te transforma. Y ahí vi la diferencia con Vincent, ¿no? Que él intentaba ayudar de esa manera y yo tenía muy claro, nuestra forma de ayudar es llegar al informativo. Llegar al informativo, porque gracias a que esta historia esté en el informativo este mediodía o esta noche, va a haber gente que se va a acordar de donar para la reconstrucción. Va a haber gente que haga colectas para no sé qué asociación y envíen ayuda a Haití. Claro, donde otro trabaja sobre la atención, Ujú, tú al exponer hablas de la economía de escala, ¿no? Como del gran impacto que genera eso y ujú, que es una ramificación de sucesos que va a traer, ujú. ¿no? Atrae la acción, o sea, llama a la acción. Eso es. Sí, sí. Y eso ya es una función social, ciudadana, increíble. Claro, es una gran responsabilidad, pero de eso se trata también, ¿no? Si vamos a Haití, si vamos a una catástrofe y redacción decide ir allí y contarlo con nuestros propios ojos, es también porque buscamos eso, ¿no? Queremos nuestras propias historias, nuestra propia visión de la catástrofe y también activar conciencias en nuestra sociedad. Esa palabra, activar. Lo tengo últimos días todo el rato. No sé por qué, activar, activar. Sí, justo como activar el pensamiento, activar. Cuando algo te activas, te toca una palanca Ujú. y es natural, ¿no? Como que es algo que emerge. Claro, el medio permite eso también, activar palancas de cambio que pueden ser instantáneas y puede ser algo, lo que decíamos, ¿no? Escalable y muy potente. Volviendo a la idea del frame, ¿no? Que tú planteas ese cambio de mentalidad. Claro, tú vuelves, ¿no? Con 22 años, 25, ya joven, sigues Ujú. siendo muy joven. Aquí había otro contexto también, un framework, ¿no? Pero un frame mental de un tipo de mentalidad. Eso, o sea, juega en contra los contextos de aquí, locales. Tú tienes al salir y volver, dices, oye, valoramos lo que somos, lo que tenemos. Yo te estoy entendiendo. Te chocas con tu propia realidad aquí al estar en una realidad que no es esta. Ujú, Y al volver, vuelves transformado, tus ojos se transforman ujú. y observas. Esa observación tiene que ser, ¿no? Decir, "Jo, qué privilegiados, ¿no? Somos aquí". Valoras más lo que tienes aquí. Claro, pero es verdad que ese contexto eh, nunca tenemos que perderlo. En la labor como corresponsal, ese contexto de la sociedad para la que contamos las historias, el medio para el que estamos pues recabando historias, eso es algo que nunca debemos perder, ese referente, porque son esos ojos de nuestro entorno los que van a determinar que la historia se cuente de una forma u otra y los que hagan también que conectemos o no con una sociedad para la que se cuenta, ¿no? Eh, es verdad que el estar fuera te transforma completamente y es también el peligro del corresponsal, yo creo. El corresponsal que pasa un largo periodo de tiempo fuera mm, llega a controlar perfectamente las fuentes locales, llega a entender perfectamente de dónde vienen muchos de los movimientos, pero dejan de sorprenderle muchas cosas. Y, y al final, ento- dejas de, en algunas cosas dejas de conectar con una audiencia a la que le siguen sorprendiendo cosas, por mucho que para ti ya se te conviertan en normales. Y en Jerusalén, por ejemplo, podía pasar en un Jerusalén. Recuerdo que de las primeras crónicas que hacíamos eran sobre cómo nos cacheaban hasta para comer un cacho de pizza, hasta para tomar un café, porque claro, la situación de seguridad era tan tensa y antes de la construcción del muro de Cisjordania, pues la probabilidad de atentados en lugares públicos era mayor, ¿no? Entonces estos cacheos se llevaban a cabo a la entrada de cualquier local público, ¿no? Y de las primeras crónicas que contábamos desde allí eran eso. Oye, pues mira, aquí te cachean para tomar un café, para comer una porción de pizza. Con el tiempo, a toda esa sociedad absolutamente militarizada, que está comiendo contigo en el restaurante de comida rápida de turno con el fusil a la espalda, pues se te va haciendo normal y no te sorprende. Hasta que te llegan visitas y te dicen, Xavier, ¿y esto? ¿Y esto?
¿esto es normal? ¿O es porque ahora están en la alerta máxima? No, es normal, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que tener el referente de la sociedad de la que venimos, para la que contamos las historias, porque, porque es lo que nos va a hacer conectar con nuestras audiencias. Claro, entonces, en realidad tú esa transformación sí que la transfieres al espectador aquí, al hacer el ejercicio de la comunicación, porque de algún modo tú, bueno, por un lado, ¿no? Hablas de esa normalización social de un evento de catástrofe de magnitud, ¿no? X, en la que todo el mundo está metido en ese juego ya de estamos dentro de esto. Aquí quizás hemos normalizado el estatus ya de bienestar ¿no? y hemos conquistado mucho. Entonces es muy difícil conectar con ello a no ser que alguien nos lo transmita desde dentro, decodificándolo, como tú dices, ¿no? O Claro, sea, ese ejercicio de transformación que tú has hecho y has asumido porque acabas viviendo en una sociedad, lo acabas también explicando y reflejando en tus crónicas, en las que pues de coletilla puedes meter absolutamente normal que un joven esté con el fusil detrás en el restaurante de turno, ¿no? claro, y Comiendo a tu eso deja lado. una reflexión, ¿no? También, Un sí, sí, algo ahí sí. dentro Ujú, del espectador para poder hacer esa crítica o autocrítica o análisis o observación ujú. alrededor del medio. Esa persona que curiosa porque tienes como mucha capacidad de, no sé, es una persona muy sólida. Ujú, Te veo como muy sólido, como muy aterrizado y me ujú, está... es la primera vez que me pasa, ¿eh? De no terminar de comprender exactamente hacia dónde ir, ¿no? Con esta conversación. Porque, y me encanta, pasar por esto. Es un reto. A partir de ahora, para mí es un reto esto. Quiero... Yo suelo llevar chuleta en mis entrevistas. No, yo no. Yo sí. No, es que no es una cuestión de estar en blanco o no, ¿eh? Es una cuestión de codificar exactamente qué hay en tu mente y entender, que Ujú. es un poco lo que quiero hacer, ¿no? Entender el grado de impacto que tiene periodismo en ti, el grado de impacto de lo que tú estás generando hacia afuera. ¿Cuánto conectas tú con las historias? Por ejemplo, cuando te las preparas. Me has hablado antes de preparación. Ujú. Ahí tú ya empiezas a vivir, te sumerges en la narrativa de aquello que está pasando, del suceso. ¿Cómo lo vives? ¿O es algo más de observación externa? No, yo creo que me implico bastante. Sí, sí, sí. Es verdad que no. Las historias, por ejemplo, cuando hacemos Uranditan, no tiene nada que ver cuando estoy en redacción de informativos o cuando hacemos Uranditan. Uranditan me toca más ejecutar las entrevistas y las historias las preparan desde redacción. Las compañeras y los compañeros de redacción que hacen un trabajo magnífico que me ayuda a entrar completamente en los personajes y en sus historias, ¿no? Porque sin ese trabajo no podría hacerlo. Eh, pero una vez te pasan esa información, el grado de implicación yo creo que es total. Y siempre creo que lo hacemos poniendo toda la carne en el asador, ¿no? Y intentando eh, darle absoluta confianza a la persona a la que estás entrevistando y diciéndole, no vamos a pillar a nadie, aquí no vamos a pillar a nadie, vamos a contar las historias que tú, hasta donde tú decidas contarlas, ¿no? Y eso también, no sé, como persona, el decirle, vamos a ir de la mano, ¿no? En esta entrevista, como estás haciendo tú ahora conmigo, pues más o menos igual. Muy humano, ¿no? Sí, Humanizar. sí, sí. ¿No Ujú, crees que, claro, cuando miramos las series de True Crime allí fuera, de Bien en América, con este tono, que las propias víctimas hablan de aquello, casi con un tono, ¿no? de fantasioso también, o diseñado ujú. de algún modo, que eso lo hacen para que tenga más audiencia y demás. Claro, tú con eso no conectas. Tú conectas con la confianza, generar ese vínculo de confianza en donde emerge la verdad o alguna parte de la verdad. No conecto, pero es verdad que puedo llegar a entender, o sea, a entender por qué se usa el recurso. O sea, soy periodista y al final intenta captar nuestra atención, intenta engancharnos, ¿no? Eh, Pero todo vale ahí. no vale todo. Pero quiero decir, como periodista, mm, pues sí que puedo llegar a entender que se usen ciertos recursos. No todo vale, absolutamente, no. Y sobre todo, cuando llegas
a establecer un grado de confianza con la persona entrevistada a la que muchas veces le pides, desnúdate ante la cámara, ¿no? Porque me vas a contar las partes más íntimas de tu vida. Eh, pues si has conseguido eso, luego ya creo que es un ejercicio de honestidad el, eh, el post, después de la entrevista, cómo lo vayas a editar y cómo lo vayas a tratar, que no vaya por el morbo y el sensacionalismo, ¿no? Se lo debes por lo que ha hecho por ti la persona entrevistada. Claro, porque en realidad tú puedes ahí generar bloques, ¿no? De la historia y generar también, ¿no? Que el espectador quiera ver más con la propia verdad, ¿no? De ir desvelándola capa a capa Ujú. sin necesidad de utilizar recursos, ¿no? De ganchos. Y que después, muy probablemente, seguro en la de entrevistadas y entrevistados que hemos tenido, seguro que la hemos cagado en más de una vez. Y nos habrán quedado satisfechas esas personas. Pero quiero pensar que no lo hemos hecho a mala fe, ni buscando ese sensacionalismo. Quiero pensar que lo hemos hecho con lo que creíamos que era honesto. ¿Qué es lo coherente en este caso para ti? Sobre todo, lo más coherente es ser honesto con la persona que has tenido enfrente y con la propia información. Honestidad, más que objetividad. Se nos habla mucho de objetividad, ¿no? Pero honestidad creo que es más la palabra. Y hemos podido caer en fallos, hemos podido caer en inexactitudes, eh, pero cuando lo contábamos creíamos estar siendo honestos. Eso creo que es lo más importante. Qué interesante, ¿no? Como, mientras lo haces creerlo y si está basado en esos buenos principios, bueno, el error cabe. Claro, tal vez eh, no has llegado a consultar el suficiente número de fuentes por las prisas, porque creías tenerlo todo muy claro, pero no es así. Eso Bueno, puede nos haber va a también pasar. reacciones, ¿no? Las narrativas también a veces no son unidireccionales, a veces hay más voces o perspectivas. También, que no las vamos a incluir, tal vez. Ahí está. Claro. Claro, porque Y eso a puede. veces vamos a decidirlo nosotras Eso te iba a decir, ese editorial, eso. directamente. Sí, Claro, vamos a decidir. Aquí ponemos el ojo, aquí no lo ponemos. claro, Son decisiones que se toman. claro. Pero bueno. Y eso en el equipo, ahí lo hacéis. Claro, tiene que ser interesante, ¿no? El abordar ese tema de hacia dónde va esta perspectiva que vamos a presentar. Ajá. En los equipos siempre me ha tocado trabajar con equipos en los que se ha dialogado bastante y se ha decidido bastante en común si va por esta perspectiva o por esta otra. O sea que ahí he tenido suerte. Qué guay, qué placer, ¿no? Poder tener todo el tiempo esta oportunidad de estar con este tipo de situaciones donde te va a transformar de otro modo. Ujú. Quizás como corresponsal era algo, ¿no? De impacto, bueno, global, general, y aquí es algo más de que tú trabajas ese vínculo en ese momento. Claro, porque como corresponsal te transforma el que al final todo lo que te rodea es nuevo. Claro, Una sociedad, una cultura, un idioma. Bueno, eh, todo lo que te rodea te está transformando, ¿no? Aparte de las historias que vas contando. Y como eh, aquí, cuando ya no estás de corresponsal y te toca contar cosas en casa, no es ya tanto el entorno, que todas las personas tenemos ya controlado y no nos sorprende tanto, como las historias concretas de personas concretas que también te transforman con todo lo que han aprendido y te cuentan. tú, tu historia, ¿cómo la vives? ¿Documentas? ¿Observas? ¿Hay algún tipo de formación profesional también en tu día a día? De que estés como sobreobservando, No, creo que no. ¿no? Qué guay. Soy muy observador, eso sí, pero no soy de documentar, no tengo ni un diario, ni... No, ¿Y cómo descargas? ¿O es una caja negra? no sé si descargar, no, tampoco me hace falta mucho descargar. No sé, es verdad que
desconecto muy rápido, muy fácil del trabajo. En casa tengo un ingeniero con el cual me interesa cero el periodismo Logic total, y entonces creo que eso es sano y eso está muy bien. total. Ujú, Y claro, la familia, ¿no? Cuando montamos, pues son mundos, al final todos son ujú. mundos. Ese mundo físico que vemos alterado, ¿no? En la guerra o en un conflicto. Luego vemos, ¿no? En lo social también, vemos, observamos y hay otro tipo de conflictos. A la hora de la crianza y demás, o como tú presentas el mundo, ¿cómo lo haces? Así, no sé, tengo como interés o me genera como esta sensación Me de saber. ayudo de libros para menores y es verdad que después tus propias vivencias, supongo que todo padre, toda madre intenta hacerlo, ¿no? Tus propias vivencias las intentas trasladar. Pero claro, con menores hay que bajar mucho, mucho a tierra y explicar las cosas muy sencillas. Si las complicas demasiado, las películas pueden ser Tal demasiado cual. grandes y ahí es complicado. De todas maneras, siempre me gusta trasladar una visión positiva de la humanidad. Y así como me da la sensación de que mi pareja se empeña más un poco eh, eh, en decir, cuidado con, a mí me gusta más trasladar la idea así a grandes rasgos de, por lo general todo el mundo es bueno y hay excepciones, vamos a estar atentas, ¿no? Pero por lo general me gusta pensar que todo el mundo es bueno creo que así creces eh, no sé, más feliz. Por ejemplo, al plantearte, ¿no? Claro, yo fui corresponsal con 22 años, no tenía familia, pero alguna vez me lo he planteado. Si me hubiese tocado estar en Jerusalén, como han estado otros compañeros, eh, con una familia y con menores a su cargo, pues como hubiese habido muchas situaciones de mucha maldad que, ¿cómo se la explicas? Y seguramente pues encuentras el modo, ¿eh? Esta es una conversación que tengo pendiente con más de un compañero. Pero sí, por ejemplo, ahí creo que ¿para qué de tan pequeños enfrentarlos a situaciones pues, donde ves que el ser humano puede ser muy malo? Es que estamos en tiempos de Epstein y toda la caja de Pandora que se ha abierto, ¿no? Mucho movimiento geopolítico, Ujú, mucho ruido, sobreinformación. Te preguntaba por eso, ¿no? Pues es decir, que el mundo que se presenta ya es nativo, sobreinformado, porque nosotros hemos vivido un ritmo de la información diferente, más digerible, ujú. ahora ya no es digerible, de algún modo nos está superando, ¿no? Esa ingesta a nivel psicológico. Entonces, de algún modo, pues eso, me parece que seas positivo, es muy potente, que lo digas tú, es muy interesante también, ¿no? Pudiendo ver las dos caras de la moneda, pues apostar siempre por la de expandir y no la otra. Me gusta ser optimista, sí, sí, sí. Y eso está genial. Por terminar, ¿qué, qué crees qué es lo que viene, ¿no? Nos hemos dejado en el tintero A ver. el algoritmo y el periodismo. Sí, 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 Ahora me ha venido a la sí, cabeza. Y me da la sensación de que es un problema que cada vez más se va planteando en las redacciones. Redacciones en las que las redes sociales cada vez están más presentes y de hecho estamos viendo a nuestras redacciones transformarse. Últimas coberturas que me ha tocado hacer desde el exterior, eh, era, era mucho más inmediata la respuesta que recibía desde los equipos de redes cuando mandaba cualquier grabación, una respuesta mucho más inmediata, mucho más reactivos y se colgaban mucho antes esas informaciones en las redes, ¿no? O sea, que también estamos fuera para completar el trabajo con esas redes, ¿no? Porque si al final yo creo que como medio tenemos claro que si es por aquí por donde vamos a entrar
a la gente queremos también entrar por aquí. Si antes entrábamos solo por televisión y radio, ahora queremos entrar por ese móvil que están chequeando desde por la mañana en el metro o en el autobús, donde sea, ¿no? Vale, tenemos claro que queremos estar ahí. Sin embargo, el algoritmo, ¿no? Es algo que puede llegar a ir totalmente en contra del criterio periodístico. Es que, claro, el algoritmo marca lo que genera atención y si lo que genera atención es algo visualmente explícito, eh, se va a manifestar más y la gente va a seguir más eso. Entonces, claro, Siempre, de algún modo estamos sobre estimulando a la gente con cosas reales y a la vez desensibilizándola, ¿no? Con elementos reales de casi en vivo. no es algo nuevo, me da la sensación de que no es algo nuevo si lo comparamos con eh, las imágenes de impacto que cada informativo Mm, va a mostrar para captar la atención durante algún momento del informativo. Imágenes de impacto, ya sean de un animal, de un accidente, de lo que sea, ¿no? tal cual, sí, Eh, o sea que ya venía pasando también en sí. los medios tradicionales. Solamente que ahora, como todo en las redes, todavía se exagera más. El fenómeno lo vemos todavía igual más exagerado. Y en nuestras propias redes llegan a chocar ciertas informaciones que dices, ¿y esto? Esto va con nuestro criterio periodístico, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay que estar muy vigilantes. Los compañeros de redes creo que hacen un trabajo encomiable, magnífico y están ahí dándole muchas vueltas precisamente a esto, ¿eh? Pero, insisto, creo que hay que estar muy, muy, muy vigilantes. Claro, es que venimos de que soldados se hagan vídeos selfies en medio de combate. Ujú. O sea, literal. Es decir, que se está televisando o se está, ¿no? ¿no? Se está poniendo en los ojos de las personas todas las perspectivas posibles, pero si no hay un criterio que lo filtre, bueno, esa insensibilización pues puede hacer parecer a un joven de 7 años que eso que es un videojuego o qué es esto, que no estoy entendiendo, ¿no? Me aparece en el feed un soldado hablándome de la guerra y luego estoy viendo una persona bailando delante del móvil. O sea, Claro, por eso es curioso. es muy importante tener claro que en esta era de sobreinformación y a la vez desinformación, no toda información es periodismo. Ya, pero ¿cómo filtra entonces el usuario que no tiene ese criterio periodístico activado, que no se ha formado? ¿Cómo hacemos? O sea, si no viene, Es parte del trabajo del ciudadano responsable, muy bueno. porque nosotros vamos a tener que hacer nuestro trabajo, haciendo siempre periodismo y no dejándonos caer donde ha caído la desinformación, ¿no? Combatiendo la desinformación. Vale, pero aparte necesitamos ciudadanos responsables que tienen que tener claro que no todo vale y que no todo es periodismo. Y que los medios llamados tradicionales, al final, son garantes de verdadera información. Son garantes contra la desinformación. Los medios tradicionales de servicio público, que tienen como objetivo el servicio público, están ayudando a acabar con la desinformación. Eso sí que está cogiendo más fuerza. Eso es cierto. Que sí, que los medios que son públicos, bueno, está, ¿no? Cuando hablo de públicos no solo Sí, hablo de sí, los públicos. sí, 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 sí. Los que tienen vocación de ser públicos. Pueden ser también medios privados, Sí, pero tienen vocación pero de bueno, en hacer ese un caso, servicio público. claro, pues ese Ujú. servicio público tiene que ser agnóstico, no tiene que estar bajo, ¿no? No puede estar patrocinado por ningún partido, ninguna bandera, es decir, es al servicio social, público. Ujú. Entonces, claro, A pesar de estar financiados por diferentes intereses, los medios privados también, muchos de ellos tienen vocación de servicio público y la hacen. Cuando están informando sobre la pandemia, cuando están informando sobre un accidente, bueno, están haciendo un servicio público. O sea, eso tampoco no hay que perderlo. Sobre todo, si en medio de un accidente
un medio tradicional, ya sea público o privado, va a estar yendo a las fuentes que tiene que ir para explicarlo, ponerlo en su contexto y ayudarnos a entender la magnitud de ese accidente, ¿no? Eso es hacer servicio público, eso es tener vocación de servicio público. No el soldado que decías que nos saca una parte muy, muy, muy pequeña de la guerra, o no quien nos saque aquí en el portal mismo una trifulca quejándose de yo que sé qué colectivo, ¿no? Tal cual. Y bueno, eso no es periodismo, porque no lo estará poniendo en su contexto. ¿Y ya No se nos cubre, estará, no nos estará ayudando a entender esa realidad. ya se cubre esa diversidad? ¿Crees que se está haciendo, es completa o todavía falta? Todavía falta mucho por hacer. Sí, Sí. a mí me da la sensación eso, ¿no? Que yo un seguidor de una red social puede dejar de seguir, tiene, ¿no? el poder de dejar de seguir. La tele puedes apagarla. Bueno, en una red social es más fácil verlo, ¿no? Si pierdes seguidores, automáticamente pues ya es un golpe de efecto. Pero lo que dices tú, de algún modo como que nos apalancamos y seguimos consumiendo, y me incluyo, a veces termino viendo aquello que me llama más la atención Ujú. sin querer y tengo que volver para atrás y decir, espera, ¿qué has estado haciendo? Ahora me acabo de quitar las redes sociales hace 2 semanas, que una persona que crea contenidos, pero me las he quitado del móvil, por ejemplo. Ujú. Y honestamente, sí, sí, se nota muchísimo. Hoy he estado leyendo 3 libros a la vez, que voy leyendo poco a poco cada uno y Ujú. tal, mientras después de entrenar. Digo, esto no lo hacía hace tiempo. ¡Qué placer! ¿Por qué? Porque no tengo tan preso ya, ¿no? Esa búsqueda de atención. Claro, también me gusta pensar que las redes sociales, según vamos usándolas, vamos conociéndolas, eh, también vamos sabiendo relativizarlas más, ¿no? Es verdad, está pasando también. Eh, Sí, sí. antes, ¿cómo se utilizaba el WhatsApp? Yo, por mis grupos familiares, por ejemplo, en el WhatsApp, cuando empezaban a llegar mensajes de avisos de... Ahora ya no pasa, porque ya pues gente cercana sabe que esos avisos que les han llegado son falsos o interesados, ¿no? Entonces ya Ah, bueno, bueno, la interesados. gente se guarda de mandar esos avisos que antes llegaban. Bueno, pues con el WhatsApp ya ha pasado eso. Con Instagram y con otras redes también, mm, lo que antes parecía que era una gran bola, pues ahora sabemos valorarla también en su contexto, ¿no? Se forman grandes bolas, se viralizan grandes temas y después, bueno, o sea, cada cosa es lo que es, ¿no? Y eso, con los años, creo que está bien, ¿no? Que relativicemos y digamos, bueno, vale, cada cosa en su medida, ¿no? Sí, pero es cierto que el fenómeno de lo que es viral, que ya sabemos que es una espuma, sí, es cierto que socialmente ya lo hemos integrado, porque efectivamente el último año lo he notado yo también, de que, no sé, cura, porque antes, claro, hace unos años era más curación de contenido, ¿no? El que no creaba contenido sí compartía el contenido afiliándose a esa idea que compartía, de Ujú, algún modo, ¿no? Se ujú, iba detrás de esa idea. ujú. Ahora no está pasando. Y entonces eso o dice que la gente prefiere estar en silencio y manifestar menos, o bien dice que evoluciona, ¿no? Y Sí, la segrega. gente ha evolucionado mucho y se cuida mucho más antes de adherirse a cualquier contenido que sabe eso que puede ser interesado. Y eso está bien, ¿no? Así que con el tiempo yo creo que, bueno, pues las redes también iremos poniéndolas en su sitio. Claro, el poder de las redes muchas veces, al hacer cualquier cobertura, te das cuenta en medio de cualquier catástrofe, en medio de cualquier estallido de un conflicto, eh, las redes pueden llegar a tener mucho peso y, y hay desmentidos o informaciones que se dan en base a redes, luego están sus desmentidos y me pasó cuando estalló la guerra contra Gaza, eh, veías los informativos de aquellos primeros días y era parte de los titulares se hacía con redes. Eh, y claro, o sea, y eran eso. Algunas informaciones vía redes dicen que tal, porque claro, acceder al sitio Era muy era difícil, complicado, claro. ¿no? Entonces,
algunas informaciones dicen que, luego desmentido de otras informaciones que dicen que tal, cual. Creo que tenemos que huir de eso, y las redes son las redes y relativizarlas. Bueno, pues si entonces relativizamos esto, igual nos quedaremos con un bajo porcentaje de lo que se crean contenidos. En realidad, ¿cuánto de todo lo que hay actualmente, si pudiéramos, ¿no?, seleccionar bien y lo que nos aparece, ese porcentaje que tuviese calidad, que esté contrastado, que tenga las fuentes, que tenga certificado de no IA, de tal, de cual, en el proceso y tal, 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 ¿cuánto quedaría de contenido real? Quedaría poco. Total, ¿a que sí? Claro, pero no, tampoco me preocupa tanto que haya tanta información, o como que, porque mucho de ese contenido pues es mero entretenimiento, o mucho de ese contenido es, no sé, falsedades también. No me preocupa que haya tanta información, como que lo que necesitamos son una ciudadanía formada para saber escarbar y encontrar lo que es información. Y el resto, no sé, generar contenidos, o sea, como medios es lo que hemos hecho toda la vida, Total. ¿no? Sí, sí. Y vamos a seguir generando contenidos. O sea, ¿por qué no se van a generar contenidos? Pero repito lo de ciudadanía responsable. Un joven, sí, 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 total. Un joven de 23, 24 años me dijo, me abordó, me dijo, oye, ¿qué opinas de esto? Yo estaba mirando la tele de inmóvil, porque a veces me quedo ahí entrenando y tal, me quedo mirando. ¿Qué opinas tú de esto? Y digo, bueno, pues estoy estudiando, ¿no? Pues estoy bien, ahora escuchando esto, luego escucho acabo de un podcast, luego he estado leyendo. Me dice, ya, pero ¿cómo haces para fiarte? Anteayer. Y le digo, pues es una aguja en un pajar, o sea, no te puedes fiar de nada y tienes que buscar, ¿no?, esa aguja en un pajar hasta encontrar lo que te resuena. Y le dije, hoy, mira, qué casualidad, he encontrado una palabra que me ha llevado, ¿no?, a estudiar un tema que me ha apasionado de repente, un interés, se me ha generado un interés muy relacionado con lo que yo buscaba, pero he tardado días para encontrarlo. Y en una sola palabra, dentro de no sé cuántos contenidos, ha aparecido. Me dice, ah, vale, entonces tengo que ir a por eso, ¿no? Y digo, pues sí, pero cuesta y lleva tiempo. Yo creo que cada vez en las aulas, cada vez, esto es algo que cada vez se está metiendo más y más y más al alumnado. Y les están diciendo en redes, hay que hacer esto que acabas de decir tú ahora mismo. Cosas que en el currículum de países del norte de Europa Sí, ya estaba, sí, ¿no? sí. Y forma parte de su currículum escolar. Y aquí, bueno, pues está llegando. Y lo que te ayuda a ser un buen ciudadano, o a saber tomar decisiones, en parte es esto, el saber diferenciar lo que es periodismo y la información que verdaderamente vale de la que no lo es. Claro, activismo versus periodismo. Así cerramos. Y dejamos un tema abierto para el futuro. Venga, Me ha si te encantado, ¿eh? parece, cerramos. Sí, y me ha Yo estaría encantado. aquí a hablar y hablar. No, me ha encantado conocerte, ver cómo observas la realidad y te agradezco la labor que llevas haciendo muchísimo tiempo, porque esto, bueno, pues es un tipo de activismo, yo lo veo como, o sea, lo veo como un activismo bonito, voluntariado, lo veo como ¿no?, un aporte social. Y más allá de la profesión, yo creo que esto te tiene que dar muchas alegrías, seguro. Sí, quieres pensar eso, ¿no? Que ayudas a transformar un poco a mejor la sociedad, para darle sentido a nuestro trabajo. Yo creo que sí lo estás haciendo y por eso muchísimas gracias. Es que ricasco. Seguimos.